Pasada la 1 de la tarde del 17 de diciembre de 1830, en Santa Marta, Colombia, muere uno de los más grandes hombres que conoció el mundo, el forjador y protagonista de la independencia de América Latina, nuestro libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Hoy, cuando se conmemoran 185 años de su muerte, son muchos los recuerdos plasmados en la memoria de los venezolanos y latinoamericanos, su histórica y heroica lucha por la libertad, justicia e igualdad de los pueblos. Sigue viva en cada uno de los hombres y mujeres que lo dan todo por la construcción de la patria que siempre anheló el libertador. Hablar de Simón Bolívar es hacer referencia a un legado de historia, lucha inagotable, libertad y justicia para el pueblo. Tanto en vida como luego de su partida física, el padre de la patria recibe innumerables reconocimientos al mérito por su obra, su entrega absoluta por una América unida, libre, soberana e independiente. Legado e ideario que siglos después reivindica el comandante supremo Hugo Chávez, quien logra germinar la semilla del sentir patriótico en el pueblo venezolano con la llegada de la Revolución Bolivariana, que surge justamente para materializar el sueño de Bolívar y de los libertadores que junto a él lucharon por una tierra libre del yugo tirano que condena a los pueblos a la miseria. En esa herencia libertaria de Bolívar y Chávez, la que hoy el pueblo venezolano defiende como el bien más preciado, la independencia nacional, legado de dos grandes hombres que parió América, para recordar que debemos consolidar la unión, integración, solidaridad y hermandad, garantizando así la máxima felicidad posible a las generaciones futuras. Simón Bolívar vive en el alma, pensamiento y corazón de un pueblo que despertó para defender la soberanía y autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela y de las hermanas naciones de América Latina y el Caribe, porque 200 años después de nuestra independencia, el continente consolida la patria grande, el mayor sueño del padre de la patria. En Guárico, la revolución es irreversible. Fundación CIPSI Guárico, creando conciencia. Bienvenidos a nuestro programa Chacín Informa número 17. Hoy vamos a hablar inicialmente el tema político. Vamos a abordarlo como de costumbre. Este es un tema de vigencia nacional. Viendo pues este video que preparó el equipo de producción acerca de nuestro libertador, que nos dio nuestra primera independencia, Simón Bolívar. Cuántas luchas, cuántas esperanzas, cuántos sueños, cuántos sacrificios, cuántas traiciones, pero siempre el carácter indoblegable, siempre la voluntad de obtener sus ideales, de obtener sus sueños por los que luchaba, y nos los legó, nos dio nuestra primera independencia. Lamentablemente después de paz en adelante, la Cuarta República, allí se perdió esa independencia que nos dio nuestro libertador Simón Bolívar, pero nos dejó su legado de la patria grande, de la justicia social, de la igualdad social, de la lucha contra el colonialismo, de la lucha contra el imperialismo. Nos dejó todos estos principios que quedaron en nosotros, quedaron en nuestro inconsciente colectivo, quedaron en nuestra psique, quedaron en nuestras creencias, en nuestros mitos, por más que quisieron borrárnoslos, por más que quisieron hacernoslos perder, esa élite corrupta de la Cuarta República, que de paz en adelante empezó a gobernar la Cuarta República hasta que llegó nuestro segundo héroe de la independencia, hasta que llegó Hugo Chávez Frías, que nos dio nuestra segunda independencia, nos hizo independiente otra vez, nos hizo libre, dejamos de depender del Fondo Monetario Internacional, dejamos de depender de ese imperio norteamericano. Chávez nos dio la libertad. Igualmente, cuántos sueños, cuántas luchas, cuántas peleas, pero eso es la revolución. Eso es la revolución. Los cambios revolucionarios son eso, son luchas, son sueños y es voluntad indoblegable, es compromiso de vida, es compromiso de lucha, es un compromiso que no se rinde ante nada. Entonces, Carolita, vamos a conversar, pues me acompaña Carola Martínez. Vamos a conversar, Carolita, un poco acerca de una especie de marco teórico, ¿no? de la situación ahora. Me gustaría introducirlo comentando
que en la sociedad uno se encuentra tres niveles diferentes. Hay un nivel que está en el sustrato, que está en la base, donde está el cemento, el ligamento que une a la sociedad, que hace que la sociedad esté unida. Ese es el primer nivel. Distintos pensadores han dicho distintas ideas, por lo menos Thomas Hobbes tuvo sus ideas, que era el miedo, era el sustento de la sociedad, que la sociedad salía del estado natural, del estado de la lucha por la sobrevivencia, de la ley del más fuerte, salía de eso por miedo. Los griegos anteriores, por supuesto, tuvieron otra idea de cuáles eran las razones por las que sociedades se unían, ese bien común, ese sueño que ellos tenían, de esa democracia imperfecta, pero democracia que ellos tenían. Luego el liberalismo también planteó otras ideas. Antes que el liberalismo, también en la época feudal, con San Agustín, con Santo Tomás, la ciudad perfecta, decían que lo que unía a la sociedad eran las creencias religiosas, y eso durante mucho tiempo funcionó. En el liberalismo, pues otras ideas, con el marxismo, otras ideas, mitos en el sentido académico, no mitos en el sentido de falsificación de la realidad, sino creencias de la gente, en lo que la gente cree, que se convierte en sus mitos, en sus ideas, que los une, en lo que crea. El marxismo pues propone la igualdad social, la justicia social, romper el esquema de explotación del hombre por el hombre, propone el esquema donde que no existan clases sociales, que se rompan el esquema de las clases sociales. Eso propone el socialismo, y eso es las ideas de justicia social y de vivir todo en una sociedad donde todos tenemos esas perspectivas y esas posibilidades que se nos presentan. El liberalismo piensa otra cosa. El liberalismo, sus ideas del liberalismo son unas ideas de una falsa igualdad, de de oportunidades, y esas son las ideas que están en el sustrato. Esas ideas salen a la superficie, y en la superficie se expresan a través de principios, a través de la moral, a través de la ética, de las instituciones, del cuerpo de leyes, de las leyes que vamos creando los seres humanos para que nos regulen, las instituciones del gobierno, las instituciones policiales, la fuerza pública, cómo se distribuye la riqueza, y todas las instituciones y los sujetos que actúan en la vida política, la masa popular, el pueblo organizado, los partidos políticos, todas esas instituciones están en ese segundo nivel que ya está visible ante nosotros. Y un tercer nivel, que es el mayor nivel, que es el nivel de la economía, el modo de producción. La economía no en el sentido de distribución de la riqueza, sino el modo de producción. ¿Cuál es el modo de producción? ¿Cuál es la relación con los medios de producción? Ese ya es el más alto nivel. Todas estas reflexiones, Carolita, porque he estado pensando, y hemos estado pensando y discutiendo en los diferentes congresos, uno siempre ante una batalla y después de una batalla es el momento para reflexionar, así triunfe o así no logre el objetivo por los momentos. Es el momento de reflexionar qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué tenemos que mejorar. Y hemos tenido nosotros diferentes procesos de reflexión en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y hemos analizado aspectos principalmente en el segundo nivel, aspectos de fallas en la forma de gobernar, en fallas en la relación del partido con el gobierno, del gobierno con el pueblo, de la masa popular con el pueblo organizado, del partido con todo lo que se relaciona, y hemos estado trabajando en ese nivel, es lo que llamaría el segundo nivel. Pero el tercer nivel tiene su importancia, que el tercer nivel te decía que es el modo de producción. Y el primer nivel yo creo que es fundamental. Yo creo que lo fundamental, donde está el cemento que une la sociedad, es ese primer nivel. Allí donde están las ideas de Chávez, en ese primer nivel, esas ideas, ese sueño
que nos hizo Chávez, de una sociedad que pudiera vivir viviendo, una sociedad con justicia social, donde no existieran pobres, donde erradicáramos la pobreza. Yo creo que en ese nivel es mucho el trabajo que tenemos que hacer, es mucho. No sé tu opinión, Carolita, en ese respecto. Buenas, excelente por su programa número 17. Quiero, a través de él, darle un saludo a todo el componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a través de su canal, el canal de las Fuerzas Armadas. Y me parece extraordinaria su inducción en el programa de los 3 niveles, digamos, de desarrollo de las sociedades. Y volviendo al legado del padre de la patria, Simón Bolívar, me permito sintetizarlo para iniciar la discusión del programa de hoy en relación a la pregunta que quedó pendiente del padre de la patria, cuando él nos hablaba de la gran incógnita, el gran misterio del hombre en libertad. Y esa pregunta intentamos resolverla, o la presentó de nuevo al debate público nacional nuestro presidente Chávez. Sí, ¿cómo abordar el gran misterio del hombre ya libre? Porque el hombre ya había superado los patrones de esclavitud. Y cómo el hombre en una sociedad supuestamente libre podía desarrollarse espiritualmente para alcanzar la felicidad. Son temas que están en el mundo de la superestructura, en el mundo de las ideas y en el desarrollo de las ideas. Llegó la Revolución Bolivariana con nuestro comandante Hugo Chávez y nos plantea que la manera de alcanzar la verdadera libertad, noción esta que está del lado de la Revolución Bolivariana, nunca puede estar del lado del sistema capitalista que gobierna el mundo. La libertad solo es posible en un sistema de igualdad y justicia social. Y nos plantea de la manera de alcanzar ese desarrollo del ser humano es a través del desarrollo de la comunidad. Y nos lanza en el golpe de timón, nos dice como una o nada. Sí, Carolita, fíjate, yo creo que es importante, me parece extraordinario el enfoque que tú le das pues, a esta introducción. Ese enfoque de la incógnita del hombre en libertad que hacía nuestro libertador. Hay 2 enfoques que se me ocurren. El primer enfoque es el del liberalismo, el del capitalismo, el que viene de esa Europa occidental, del cisma, de la cultura occidental pues, en general, que es el individualismo, que es el capitalismo. Entonces ellos piensan, ellos creen que la incógnita del hombre en libertad para su desarrollo, su felicidad, puede ser a través del individualismo. Pero está el otro enfoque, que es el enfoque de Chávez, que es el enfoque del socialismo, que abordamos la sociedad y buscamos la respuesta a esa incógnita a través de la vida en comunidad, a través de la vida en comunitaria, a través de valores como la solidaridad, por ejemplo. Entonces, bueno, que te quería hacer esos aportes a tu reflexión, Carolita. Sigo con la propuesta, porque entonces viene como, digamos, toda esa teoría que usted de una manera con una extraordinaria síntesis nos presenta, llega a la cotidianidad de la vida, es decir, la vida de las personas en su comunidad, en su barrio, en su calle, con su quincena, con su realidad de que si tienes para comprar algo, no lo tienes para comprar algo, porque el mundo de las ideas está para entender la realidad. Y entonces, bueno, vamos a un pensamiento marxista, que la conciencia del hombre no está determinado por la manera de que él piensa, porque la manera que él piensa está determinado es por sus formas de vida. Y las formas de vida, las prácticas de vida cotidiana que teníamos una vez disuelta la gran Colombia y en la Cuarta República sucesivamente, era una vida donde, sin nosotros tener la conciencia para ello, era una sociedad determinada por el Dios mercado, como diría nuestro gran uruguayo José Pepe Mujica. Era el mercado el que determinaba. Y muchos jóvenes consideran que el patrón de libertad es la libertad de poder comprar un par de zapatos, pero no sueñes con estudiar medicina, porque en los países capitalistas es muy difícil para un joven pobre estudiar medicina. Entonces se presenta el gran debate y una vez más ponemos sobre la mesa, en la superestructura de que usted hablaba, en la producción de las ideas, la repolarización, un sistema de vida capitalista donde el desarrollo del ser humano para ese sistema somos simplemente consumidores de lo que sea, no importa, eres un consumidor. En contraposición a la esencia verdaderamente libre del ser humano, que es el socialismo, donde pone el ser humano a desarrollar sus condiciones esencialmente espirituales en comunidad,
que le permite realmente desarrollarse, porque nosotros no somos consumidores, uno no es la camisa que tiene, uno no es los zapatos que uno tiene, es la capacidad que tiene en comunidad trascender y producir de acuerdo a los dotes con los que cada quien nació, de acuerdo a la vida de la naturaleza, pues. Sí, Carolita, fíjate, bien interesante, por supuesto, y estos son ideas que nos llevan a enormes profundidades y a enormes complejidades de la filosofía, y bellísimo, ¿no? Pero yo quisiera traerlo a ese segundo plano. ¿Cómo hacer la revolución? Nosotros en Guárico decimos que tenemos la revolución irreversible en el estado Guárico en 3 ejes. El primer eje, nosotros necesitamos una revolución agroindustrial. Necesitamos que nuestro estado produzca mayor cantidad de alimentos. Necesitamos que el sector primario, necesitamos que esos productos que tenemos en el estado Guárico, que son productos de la ganadería, que son productos de la agricultura vegetal, los cereales, las hortalizas, se produzcan en mayor cantidad para abastecer a nuestro país, porque tenemos esa vocación agrícola. Necesitamos desarrollar nuestro estado con las industrias que procesen esos alimentos, que no seamos solamente el sector primario, eso crearía mayores fuentes de trabajo. Esa es la revolución agroindustrial. La revolución agroindustrial es un requisito necesario para hacer una revolución irreversible. Es necesaria, pero no es suficiente. Eso no hace una revolución chavista, una revolución bolivariana como la que tenemos nosotros en nuestro objetivo, en nuestro horizonte. Igualmente, entonces, en Guárico existe el otro eje, pobreza cero, la revolución de la pobreza cero. Nosotros tenemos la determinación de terminar con la pobreza. ¿Qué quiere decir pobreza? Pobreza significa que las personas, para eliminar esa pobreza, deben tener acceso a satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? La alimentación, la medicina, la salud, los servicios eléctricos, la energía eléctrica, la tecnología, que ya es prácticamente básico en esta sociedad en que vivimos hoy día. Y todas las necesidades que las comunidades van adquiriendo a medida que satisfacen algunas sociedades. ¿Te acuerdas de Abraham Maslow, aquella famosa pirámide de Maslow? A medida que va satisfaciendo sus necesidades, van surgiendo más necesidades, y terminar con la pobreza es que las personas puedan tener sus necesidades fundamentales, porque hay algunas que no son fundamentales, resolver sus necesidades fundamentales. Eso es necesario para hacer la revolución, pero no es suficiente. Aún uno haciendo la revolución agroindustrial, aún teniendo una pobreza cero, eliminando la pobreza en el concepto socialista de lo que es pobreza, aún no se hace revolución. Por allí pasa la revolución. Eso es necesario para hacer la revolución, pero no es suficiente. Lo que hace de la revolución de verdad es el tercer eje que tenemos en el estado Guárico, que es el eje de la revolución cultural. La revolución cultural, nosotros la entendemos, el fondo de la revolución cultural es estas ideas, este cemento que une a la sociedad, el tipo de sociedad que estamos proponiendo, una sociedad solidaria, una sociedad humana, una sociedad donde tenga poder al pueblo, donde no haya clases sociales, donde haya justicia social. Esa es la revolución cultural, que nuestra forma de pensar. Por supuesto que eso pasa por todas las culturas, por nuestra identidad, por nuestra música típica, la música que nos gusta, por los platos, por la ropa, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Por supuesto que pasa por allí porque nos da identificación. Pero para lograr la verdadera revolución irreversible en un pueblo, uno tiene que trabajar en la revolución cultural, en la cultura, en las creencias básicas de esa gente. Eso quiere decir en ese primer nivel de que estábamos hablando, en ese nivel que está subterráneo, si se quiere, que no está a la vista, que es la forma de la gente pensar, la forma de la gente actuar, la forma de la gente estar unida en sus comunidades, en sus comunas. Y mi criterio es que sí, nosotros tenemos que trabajar sobre la revolución de pobreza cero, tenemos que acabar con la pobreza, tenemos que erradicar la pobreza crítica, tenemos que llevar más canaimas, tenemos que llevar más escuelas, más estudios, alimentación. Eso hay que hacerlo, pero eso no nos va a dar la revolución. Igualmente hay que hacer más industria, más empresas, hay que hacerlo, pero eso no nos va a dar la revolución.
La verdadera revolución está en ese nivel básico, en ese sustrato de que estaba hablando, de nuestros modelos, de nuestras ideas, Carolita. Bueno, Carolita, se nos fue el tiempo, de verdad, esto es un tiempo y son temas demasiado ricos y preciosos que para hablar durante largo tiempo. Se nos fue el tiempo y tenemos que hacer un pase a los estudios.